Fue despedida por error en su primer día, pero el millonario que lo vio todo la llamó. Lucía Rivas respiró hondo antes de entrar en el vestíbulo acristalado de Moret Capital. El corazón le latía como si estuviera a punto de hacer algo prohibido, pero no había delito en intentar una vida mejor. Ella estaba allí, con un uniforme sencillo y un maletín en la mano, tratando de no parecer asustada. Aquella era su oportunidad. Después de años luchando con empleos temporales, cuidando de su hermana menor y posponiendo sus propios sueños, finalmente había conseguido algo fijo, aunque fuera solo por 30 días. El edificio, imponente y silencioso, parecía no pertenecer al mismo mundo de donde ella venía. Cada persona en el ascensor usaba ropa cara, hablaba en voz baja y miraba el celular como si cargara secretos de estado. Lucía mantuvo los ojos bajos, pero con una sonrisa en el rostro. Estaba dispuesta a aprender. Fue recibida por Valeria Monteverde, la gerente de comunicación, una mujer elegante, siempre apurada, con una mirada clínica que parecía juzgar en silencio. Siga el protocolo. Aquí no hay margen para errores, dijo ella, sin siquiera preguntar el nombre de Lucía. En las primeras horas, Lucía se esforzó al máximo. Atendió llamadas, dirigió visitantes, verificó listas de reuniones. No pidió ayuda. No se quejó, y cuando un hombre entró pidiendo hablar con uno de los directores, ella consultó la lista impresa que le habían dado, el famoso guía de novatos, y lo remitió con seguridad. Pero ese nombre estaba mal, la guía estaba desactualizada, y el visitante no era cualquiera, era un inspector del gobierno, allí para una auditoría sorpresa. Al entrar en la sala equivocada, donde una reunión confidencial tenía lugar, vio números e informes que jamás deberían haber sido expuestos. El edificio entero pareció congelarse minutos después. Valeria bajó furiosa, miró directamente a Lucía, como si hubiera encontrado el chivo expiatorio perfecto. ¿Usted hizo esto?, preguntó en voz alta. Yo seguí la lista que me dieron, intentó explicar Lucía. Ya basta, está despedida, puede irse ahora. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ninguna de ellas era amable. Nadie preguntó qué había sucedido en realidad. Lucía sintió que le ardía el rostro. Quiso llorar, pero se contuvo. Dejó la identificación sobre la mesa, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Sus zapatos golpeaban el suelo como si marcaran el final de algo. Ella no sabía, pero no estaba sola. Desde lo alto, en uno de los pisos ejecutivos, Elías Moret, fundador y dueño de la empresa, observaba todo detrás de una pared de vidrio oscurecido. No era común que él se involucrara en asuntos de recursos humanos, ni tampoco que prestara atención a los nuevos empleados. Pero algo en aquella escena lo perturbó. Tal vez fue el modo en que ella intentó mantener la dignidad, incluso siendo humillada. Tal vez fue el hecho de que nadie allí parecía notar que el fallo venía del propio sistema. O tal vez fue porque él ya había sido como ella. Elías Moret no era conocido por involucrarse con empleados de base. De hecho, pocos lo veían con frecuencia por los pasillos de la empresa. Sus apariciones eran puntuales, calculadas, como si él mismo fuera más una marca del imperio que construyó que un ser humano real. Alto, discreto, siempre de negro, pasaba como una sombra entre las paredes de vidrio esmerilado del piso 26. Aquel día, sin embargo, algo escapó a su control. Él se había detenido ante la ventana solo por costumbre, mirando el vestíbulo de abajo sin prestar atención real, hasta que la escena lo atrapó una chica siendo humillada públicamente. La gerente gritaba, todos observaban, pero fue el rostro de la joven lo que lo paralizó, no por lo que ella decía, sino por lo que no dijo. Dignidad, dolor tragado, un tipo de vergüenza que él conocía bien. Cuando pidió las grabaciones de la recepción, no sabía exactamente lo que buscaba. Y cuando los guardias entregaron los archivos, y él los vio en su pantalla personal, sintió algo raro: indignación. No porque la chica hubiera sido despedida, sino por la forma en que la trataban, por la prisa con que fue juzgada, por la frialdad con que la desecharon. Lucía Rivas, ese era el nombre. Su expediente estaba en los registros temporales. Nacida en un barrio popular,
sin estudios universitarios completos, varias experiencias cortas en diferentes áreas. El tipo de perfil que Valeria jamás respetaría. El tipo de gente que el sistema se traga en silencio. Pero había algo más. Al final de la grabación, Elías pausó la imagen en el momento exacto en que Lucía dejaba la identificación en la mesa, respiraba hondo y salía con los ojos llorosos, sin derramar una lágrima. Fue ese detalle lo que lo incomodó, porque él mismo ya había hecho eso un día, salir herido y fingir que no dolía. Aquella misma tarde, convocó una reunión restringida con el Departamento de Recursos Humanos. Quiero saber quién entregó la lista de contactos actualizada a la nueva recepcionista. Fue un error interno, la lista estaba desactualizada, respondió una de las analistas. ¿Quién la revisó? Nadie. El sector de soporte la envió directamente al mostrador. Entonces el error no fue de ella, concluyó Elías. Los rostros en la sala se tensaron. Él se levantó. Valeria Monteverde despidió a una empleada injustamente y expuso a la empresa una denuncia de acoso. Quiero el contacto de la joven ahora, y por favor, díganle a Valeria que quiero verla, solo después de que hable con Lucía. El teléfono sonó en casa de Lucía al anochecer. Casi no contestó. Pensó que era otro cobrador o un número equivocado. Buenas noches, ¿es Lucía Rivas? Sí, ¿quién habla? Hablo de la presidencia de Moret Capital. El señor Elías Moret desea reunirse con usted personalmente. Por un momento Lucía pensó que era una broma. Se quedó en silencio. Él quiere pedir disculpas en nombre de la empresa y conversar sobre una propuesta. Lucía se sentó en el sofá, en shock. Su hermana vino corriendo a preguntar qué había pasado, pero ella no sabía responder. Lo que sí sabía era que por algún motivo, alguien poderoso había decidido escucharla. Y aquello, solo aquello, ya era algo que nadie nunca había hecho. Lucía llegó al edificio con el corazón acelerado y las manos húmedas. Llevaba el mismo bolso del día anterior, la misma postura contenida, pero algo dentro de ella había cambiado. No sabía qué esperar. La llamada había sido breve, casi surreal. Elías Moret, el dueño de la empresa, quería verla personalmente. Era difícil imaginar que un hombre como él, conocido por su frialdad y secretismo, interrumpiría su rutina por una recepcionista despedida por error. En la recepción, todo era igual, las mismas paredes de vidrio, el mismo olor a café caro, las mismas miradas que no se detenían en rostros como el suyo. Pero esta vez, alguien la esperaba. Un asistente personal la guió hasta un ascensor privado que la llevó directamente al último piso. La oficina era silenciosa, minimalista, casi vacía. Nada de fotos, nada de libros, solo grandes ventanas y una mesa de madera oscura. Elías estaba de pie, mirando la ciudad, con las manos cruzadas a la espalda. Cuando ella entró, él se giró con lentitud, y Lucía sintió un escalofrío, como si estuviera frente a algo que no sabía cómo nombrar. Gracias por haber venido, dijo él, con voz firme, pero sin arrogancia. Lucía asintió, sin saber dónde poner las manos. Yo sé que ayer fue injusto. Usted fue castigada por un error que no cometió, y nadie la escuchó. Eso no debería haber sucedido. Ella no sabía qué responder. Por un lado, quería gritar que sí, que la humillaron. Por otro, su dignidad le impedía dramatizar. No esperaba que a alguien le importara, dijo. Por fin, en realidad, solo quería irme y olvidar. Elías la observaba con atención. Ella era diferente. No intentaba justificarse, ni suplicar, ni agradar. ¿Le gustaría volver?, preguntó él. Lucía frunció el ceño. ¿A la recepción? No exactamente. Él caminó hasta la mesa y sacó un sobre. En los próximos meses, la empresa iniciará un proyecto social en barrios periféricos, financiado por la Fundación Moret. Vamos a seleccionar personas para ayudar en la implementación y seguimiento. Es una iniciativa nueva. Necesito a alguien que conozca la realidad de la que estamos hablando y que sepa observar. Alguien que no venga de nuestro mundo. Lucía tardó en entender.
Me está ofreciendo un empleo, le estoy ofreciendo una segunda oportunidad, y con ella, la oportunidad de hacer algo más grande que atender llamadas. El silencio se alargó entre los dos. Elías mantenía la mirada fija, pero sin invadir. Lucía sentía como si estuviera en una prueba invisible. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque usted no suplicó por quedarse, porque usted aguantó, porque alguien como usted no debería haber sido ignorada. Ella no respondió, apenas respiró hondo. Sabía que aceptar cambiaría su vida. Sabía también que confiar en hombres poderosos siempre conllevaba riesgos. Pero por primera vez en mucho tiempo, alguien le tendía la mano sin pedir nada a cambio. O al menos, era lo que parecía. El lunes siguiente, Lucía volvió a Moret Capital, pero no por la entrada principal. El chofer que la recogió en casa la dejó en una entrada lateral, utilizada por proveedores y empleados subcontratados. Allí dentro, la dirigieron a un pequeño conjunto de salas donde funcionaba la Fundación Moret para el Desarrollo Local. Un nombre elegante, paredes blancas y casi ningún movimiento. Fue recibida por una mujer sonriente llamada Teresa, coordinadora del proyecto social. «Es usted la nueva asistente de campo, ¿verdad?», dijo, mientras rellenaba una ficha deprisa. Lucía solo asintió. Estaba allí para aprender, para observar, para merecer. Teresa le entregó una carpeta con el título Iniciativa Horizonte Núcleos Comunitarios. El objetivo era claro: mapear barrios vulnerables y construir alianzas con líderes locales para actividades educativas y de emprendimiento. Todo muy bonito en el papel. Durante los primeros días, Lucía se dedicó a estudiarlo todo. Leyó informes, visitó centros comunitarios, escuchó a madres solteras, jóvenes sin oportunidades, niños cuidando a hermanos. Aquello le tocaba algo profundo. Era como volver a sus propias raíces, pero con la oportunidad de marcar la diferencia. Poco a poco, empezó a registrar datos, escuchar historias, sugerir adaptaciones, y cuanto más se involucraba, más se daba cuenta de que el proyecto era real, pero estaba siendo utilizado para algo que no se decía en voz alta. Los documentos no coincidían, había donaciones que nunca llegaban, ciertos barrios tenían prioridad, sin una explicación clara. Lucía lo notaba, pero no comentaba. Todavía no. En una de las reuniones, vio a Elías sentado al fondo. Él no hablaba, solo observaba, pero sus ojos parecían seguir cada reacción de Lucía, con una precisión casi incómoda. Al final del encuentro, él se acercó y dijo algo corto, pero cargado de intención. «Está empezando a ver, ¿no es así?». Lucía no respondió, solo bajó los ojos, pero por la noche, en casa, esa frase no salía de su cabeza. Empezó a entender que la invitación de Elías no era solo un gesto de reparación. Él la había puesto allí por un motivo. Sabía que ella percibiría lo que otros fingían no ver. Y quizás quería exactamente eso. Al día siguiente, Valeria Monteverde apareció de sorpresa en el sector de la fundación. Estaba acompañando una comitiva de la alta dirección. Sus ojos se posaron en Lucía como una amenaza contenida. «Veo que ha vuelto a la empresa interesante». Lucía mantuvo el tono tranquilo. «Fue el señor Moret quien me trajo de vuelta». «Claro», dijo Valeria con una media sonrisa. «Ahora todo tiene sentido». Ella se dio la vuelta y salió, dejando en el aire una tensión sutil. Pero para Lucía, aquello era más que una molestia, era una advertencia. La joven que había sido despedida en público ahora estaba en una posición delicada, demasiado cerca de información, demasiado cerca del dueño y odiada por alguien con mucho poder en sus manos. Y por primera vez, Lucía comenzó a preguntarse ¿en qué juego la habían metido? Lucía se entregó al trabajo con intensidad. No tenía el vocabulario corporativo de los demás, pero sabía escuchar, sabía identificar lo que dolía a la gente, y mientras algunos gerentes trataban el proyecto como un escaparate social, ella lo trataba como una misión personal. En menos de un mes, 3 núcleos comunitarios ya estaban funcionando con base en sus adaptaciones. Ideas simples,
como talleres nocturnos para madres que trabajaban durante el día, o comedores abiertos los fines de semana, cosas que parecían pequeñas, pero que cambiaban la rutina de familias enteras. Y ese impacto empezó a llamar la atención. Primero fue Teresa, la coordinadora, quien empezó a confiar más en ella que en los analistas. Después, llegaron invitaciones para hablar en las reuniones mensuales, encuentros en los que Lucía inicialmente solo observaba en silencio. Ahora sus sugerencias eran escuchadas, anotadas, y Elías observaba todo a distancia. A veces, pasaba por la sala de reuniones, hacía preguntas cortas, miraba directamente a Lucía, como quien prueba un pensamiento que aún no ha tenido el valor de formular. Otras veces, enviaba mensajes indirectos por Teresa, pidiendo informes específicos hechos por ella. Lucía, por su parte, seguía firme, pero empezaba a notar algo extraño. Cuanto más crecía, más miradas incómodas surgían a su alrededor. Algunos colegas evitaban saludarla, otros dejaban de copiar sus informes en las presentaciones, y había rumores, susurros, sugerencias maliciosas. ¿Viste que ella entró por la puerta de atrás y ahora está al lado del presidente? Esta chica tiene algo, o con alguien. Lucía escuchaba, no reaccionaba, pero sentía, y aquello empezaba a pesar. Aquella misma semana, recibió un correo electrónico con un archivo adjunto que no debería estar allí. Era una hoja de gastos de la fundación. En ella constaba una generosa transferencia de fondos a una ONG que no aparecía en ninguna visita de campo. El nombre era conocido, uno de los socios de la empresa formaba parte de la junta directiva de esa ONG, un posible esquema de lavado. Lucía fue hasta Teresa. ¿Ya viste esto?, preguntó. Teresa leyó, palideció. ¿De dónde sacaste esto? Llegó por error. Pero, es serio, ¿no? Teresa cerró la carpeta con firmeza. Olvida esto, no te involucres. Todavía eres nueva aquí. Lucía regresó a casa en silencio. Sabía que aquello era más grande que ella, pero también sabía que quedarse callada la convertía en cómplice. Y fue con ese dilema martilleando en su cabeza que, al abrir la puerta de casa aquella noche, encontró un sobre debajo de la puerta, sin nombre, sin remitente. Dentro había una copia impresa de la misma hoja de cálculo, y una única frase escrita a mano: no confíes en nadie. Lucía sostenía el sobre como si fuera de vidrio a punto de romperse. Se sentó en el borde de la cama, observando de nuevo la hoja de cálculo y la frase escrita a mano: no confíes en nadie. Era una caligrafía firme, masculina, hecha con bolígrafo negro. Alguien de la propia empresa había enviado aquello, alguien que sabía. Pasó la noche en vela. Al día siguiente, caminó hasta la sede de la fundación como quien entra en un campo minado. Teresa no estaba, la sala de reuniones estaba vacía, y todas las miradas parecían saber que algo estaba por suceder. A primera hora de la tarde, un asistente de Elías apareció en la puerta. El señor Moret pidió que suba. Ahora, Lucía respiró hondo. Era inevitable. La oficina de Elías parecía aún más silenciosa ese día. Él estaba solo, mirando por la ventana. Cuando ella entró, no se giró, solo dijo: «¿Usted vio la hoja de cálculo?». Lucía asintió. «Llegó a mí por error, pero después, recibí esto», dijo, colocando el sobre la mesa. Elías se giró lentamente. Sus ojos estaban más oscuros de lo habitual. «¿Crees que esto me sorprende?». «Creo que usted ya lo sabía», respondió ella, con firmeza. Silencio. Tenso, denso. «¿Por qué yo?», preguntó, rompiendo la barrera. «¿Por qué me puso aquí? ¿Por qué me dio un lugar en un proyecto que es solo fachada para algo podrido?». Elías se acercó. No había arrogancia en su postura, solo cansancio. «Porque usted ve lo que otros no ven. Y porque yo necesitaba a alguien que me dijera la verdad, incluso cuando yo no quisiera oírla». Lucía dio un paso atrás. «Esto es una locura. Usted me usó, me arrojó aquí sabiendo que yo acabaría encontrando esto. No, yo la puse donde nadie más podría llegar. Y ahora usted tiene una elección. Puede irse, o puede ayudarme a desmantelar todo esto desde adentro». Ella se quedó en silencio. Elías continuó: «Durante años esta fundación ha sido utilizada como fachada para transferencias ilegales. Lo descubrí, sí, pero si lo denunciara de arriba hacia abajo,
todo caería sobre mí. Solo alguien de adentro, alguien legítimo, podría hacer que esto pareciera un error que ellos mismos crearon. Usted es esa pieza. ¿Y por qué yo le creería a usted?, susurró Lucía. ¿Por qué? Él dudó. Porque si no creyera en usted, no estaría apostando mi propia reputación en esta conversación. Lucía lo miró, intentando entender quién estaba frente a ella. ¿Un hombre poderoso? ¿Un manipulador? ¿Un aliado? ¿O todo eso al mismo tiempo? Necesito pensar. Tiene hasta mañana, dijo Elías, en voz baja. Después de eso todo cambia. Ella salió de la oficina con la mente en turbulencia. Todo lo que había construido se estaba desmoronando por dentro. Y lo más perturbador era la sensación de que la verdad no estaba solo en los papeles, sino también en sus ojos. Lucía pasó el resto del día como un fantasma en su propio cuerpo. Todo parecía normal por fuera y absolutamente inestable por dentro. Teresa había regresado, sonriente, hablando sobre nuevas metas de la fundación. Algunos colegas comentaban sobre un evento con la prensa, y Valeria reaparecía sonriendo demasiado, como quien sabía que algo estaba a punto de explotar. Aquella noche, Lucía caminó sin rumbo antes de volver a casa. Pasó por una pequeña plaza vacía, se sentó en un banco y contempló el cielo oscuro. Tenía dos opciones: renunciar e intentar olvidar que un día se involucró con aquello, o enfrentar el sistema que la había descartado. Sola, no podría, pero con Elías a su lado, ¿era posible? Ella todavía no confiaba en él, no completamente, pero confiaba menos en todo lo demás a su alrededor. A la mañana siguiente, entró en su oficina sin ser anunciada, cerró la puerta y dijo, con firmeza, me quedo, pero bajo una condición: usted me da acceso total al proyecto. Ninguna parte oculta, ningún secreto entre nosotros. Elías levantó la vista del ordenador. Hecho, y así todo cambió. En los días que siguieron, Lucía empezó a recibir documentos confidenciales, actas internas, contratos cruzados. Descubrió nombres de empresas fantasma, testaferros utilizados para ocultar donaciones infladas y transferencias dudosas. Descubrió que Valeria tenía un hermano que presidía la ONG sospechosa, y que uno de los directores de la fundación ya había sido denunciado, pero el proceso desapareció. Elías no la orientaba directamente, pero le dejaba notas cortas, observaciones en informes, alertas sobre qué archivos buscar. Era como si bailaran una coreografía secreta en medio del caos. Y en medio de todo eso, algo más empezó a nacer. En la tercera noche de trabajo hasta tarde, Elías apareció con 2 tazas de café. Teresa cree que trabajas demasiado, dijo él, dejando la taza sobre la mesa. Lucía sonrió. ¿Y usted? Creo que trabajas con propósito, y eso es raro. Ella lo miró por unos segundos. Nunca pensé que escucharía eso de alguien como usted. Ni yo imaginé diciéndolo a alguien como usted. Silencio. Pero no era incómodo, era denso, cargado de algo no dicho. Aquella noche, mientras Lucía regresaba a casa, encontró una nota doblada en su bolso. No estaba allí antes. En ella una única frase: cuidado con quien sonríe demasiado cuando estás ganando terreno. Valeria, solo podía ser ella. Lucía guardó la nota en el bolsillo. Sabía que los próximos pasos serían más arriesgados, pero ya no había vuelta atrás, y en el fondo, sentía que algo dentro de sí, algo que durante años había estado dormido, ahora estaba vivo, firme, listo para resistir. Ella no era solo una empleada más tratando de mantenerse, ahora era la pieza que nadie había previsto. La alerta llegó demasiado tarde. A la mañana siguiente, Lucía llegó a la sede de la fundación y encontró su escritorio revuelto. La puerta de su oficina estaba entreabierta, con Teresa sentada en su silla, sosteniendo una copia de los documentos confidenciales que Lucía había estado reuniendo durante semanas. Recibí esto de forma anónima, dijo Teresa, sin levantar la vista. Alguien lo dejó en mi bandeja de entrada, una denuncia interna. En su nombre. Lucía se congeló. Estos archivos no deberían estar con usted, Lucía. Son información confidencial. Usted se está exponiendo, y nos está exponiendo. Usted sabe lo que esto significa, sabe lo que hay detrás. Solo no quiere comprometerse, replicó Lucía, con voz tensa.
Pero Teresa no respondió, solo cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. La dirección ya ha sido informada. La están suspendiendo por tiempo indefinido. La decisión es inmediata. Lucía no lloró, no pidió explicaciones. Sabía que no había sido un error. Alguien la entregó, y no cualquier persona. Alguien que tenía acceso directo a lo que ella había estado descubriendo. Salió del edificio sintiendo que le fallaban las piernas. Era como revivir el primer día: injusticia, silencio, abandono. Pero ahora, el tono era más amargo. Ella creía estar protegida. Creía que sus pasos eran correctos. Ese mismo día, Elías la llamó, no por teléfono, fue a buscarla. La encontró sentada en el banco de una plaza, sola, con los hombros caídos. ¿Fue Valeria?, preguntó él, sin rodeos. Lucía levantó los ojos. No, fue Teresa, o alguien cercano a ella. La denuncia vino de adentro. Elías se sentó a su lado. Por primera vez no parecía un ejecutivo, parecía humano. Necesita salir de la ciudad por unos días. Tengo un lugar seguro. La situación va a escalar, y ya no puedo protegerla dentro de la empresa sin poner todo en riesgo. Entonces es eso. Fui útil hasta que fui inconveniente, dijo ella, amargada. No diga eso. Usted vio lo que nadie tuvo el valor de ver, y ahora tiene más poder del que imagina. Lucía bajó los ojos. ¿Qué quiere de mí, Elías? De verdad, quiero que sobreviva a esto, porque esta historia ya no es sobre mi empresa, es sobre usted, sobre lo que usted representa. La pausa entre ellos fue rota por un gesto silencioso. Elías le tocó la mano, un gesto pequeño, pero que decía lo que él aún no sabía verbalizar. Ella ya no era solo una pieza en el juego. Aquella noche él la llevó a una casa fuera de la ciudad, un refugio discreto en el campo. Ningún lujo, ninguna tecnología, solo silencio. Lucía aceptó. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, pero sabía que aquel descanso era solo la calma antes de la verdadera tormenta. Ella estaba fuera del tablero, pero ahora era la pieza más peligrosa de todas. 3 días después, Lucía bajó del coche de Elías con la misma ropa sencilla de siempre, y una expresión que no dejaba espacio para preguntas. Entró por la puerta lateral de Moret Capital, ignorando las miradas sorprendidas de los pocos empleados que la reconocieron. No pidió autorización, subió directamente a la sala de la fundación y dejó un sobre sellado en la recepción. Dentro, había 3 copias impresas, extractos bancarios, correos electrónicos internos, listas de nombres y fechas, todo cuidadosamente reunido y validado, nada digital, nada que pudiera ser borrado, y junto con los documentos, una carta escrita a mano: no quiero volver, no quiero cargos. Solo quiero que la verdad tenga el mismo peso que la mentira tuvo cuando usaron mi nombre para encubrir todo esto. La carta fue enviada a la prensa, al sector jurídico de la empresa y a la Junta Fiscalizadora de los Proyectos Sociales. En menos de 24 horas, la fundación fue puesta bajo investigación. 2 directores pidieron licencia. Valeria desapareció de los pasillos y Teresa fue invitada a prestar declaración. Lucía se quedó en silencio. No apareció públicamente, no se defendió, no habló con nadie. Pero el impacto de lo que había hecho recorrió cada piso de la empresa como un susurro inevitable. Y en el centro de todo estaba Elías. Él recibió el mismo sobre, leyó la carta en silencio, y por primera vez no supo qué hacer, porque Lucía no había pedido nada, no exigió justicia ni regreso, no jugó sucio, solo entregó la verdad, y desapareció. La noche del segundo día, él fue a la casa donde ella estaba hospedada. Golpeó la puerta con vacilación. Ella abrió, sorprendida. Creí que no vendrías. Te equivocaste, respondió él, cansado pero firme. Entró sin ser invitado, como si ya no hubiera más barreras entre ellos. Tú cambiaste todo, y no pediste nada a cambio. Eso me desconcierta. Lucía sonrió ligeramente. Tal vez porque nunca quise nada que pudiera ser comprado. Silencio, pero esta vez había ternura en él. La Junta me presionará para que me retire de la presidencia. Dirán que me influenciaste, que puse a la empresa en riesgo por causa ¿de qué?, preguntó ella, directamente. Elías la miró fijamente por unos segundos. Por causa de alguien que me recordó lo que es tener alma.
Él se acercó, despacio. No hubo beso, ni palabras grandiosas, solo un abrazo, firme, silencioso, cargado de todo lo que no se dijo a lo largo de semanas. Allí, en ese instante, ya no eran jefe y empleada, ni cómplices, ni sobrevivientes. Eran solo dos humanos que finalmente sabían que no estaban solos. Meses pasaron desde que los documentos salieron a la luz. La Fundación Moret fue desmantelada. 3 ejecutivos fueron destituidos. La prensa insistió en convertir a Lucía en una especie de heroína accidental, pero ella rechazó entrevistas, fotos, invitaciones. No quería ser símbolo de nada, no quería ser titular, solo quería volver a respirar. Valeria Monteverde negó todo, pero no regresó a la empresa. Desapareció de los pasillos, de los eventos, de las reuniones. La última noticia era que había abandonado el país. Teresa prestó declaraciones formales, alegando desconocimiento. Lucía no la acusó directamente, no lo necesitaba. La omisión de Teresa ya lo decía todo. Y Elías renunció a su cargo de CEO, no porque lo forzaron, sino porque se dio cuenta de que esa estructura ya no reflejaba quién quería ser. Dijo en una nota pública que era hora de desaprender lo que el poder enseña y reaprender lo que la conciencia olvida. Pocos entendieron. Lucía sí. Ellos no se convirtieron en una pareja de película. No publicaron fotos juntos. No viajaron a islas. La conexión entre ellos era diferente, silenciosa, hecha de respeto mutuo y heridas cicatrizadas. Se veían de vez en cuando, a veces en el banco de una plaza, a veces en cafés discretos. Hablaban poco, pero cada palabra era íntegra. Lucía volvió a estudiar. Se matriculó en un curso de gestión pública por la noche, mientras trabajaba durante el día con una ONG real, de esas que no necesitaban marketing porque tenían resultados. Alquiló un pequeño apartamento con balcón, compró plantas, reformó una bicicleta antigua y empezó a pedalear por las mañanas. No se hizo rica, pero empezó a vivir en paz, y eso, para ella, valía más que cualquier salario. Un día, recibió una carta de Elías, escrita a mano. Me salvaste del tipo de hombre en que me estaba convirtiendo. Si algún día te preguntas si todo valió la pena, sabe que sí valió, porque me devolviste la parte de mí que ni recordaba que existía. Lucía sonrió al leer, dobló el papel con cuidado, y lo guardó dentro de un libro viejo, entre páginas que hablaban de coraje y verdad. Y allí, en el silencio de una mañana común, con el sol entrando por la ventana y el mundo afuera andando como siempre, ella supo, ya no era aquella que fue despedida por error. Era la mujer que transformó un error en redención, y dejó un sistema entero sin dónde esconderse.